Bienvenidos a Hablando de Mamá, Mamá TV, soy Gina Ibarra. Saludo a todas las personas que nos ven y que nos escuchan en la Ciudad de México, en la República Mexicana y bueno, en todo el mundo a través del internet. Gracias, de verdad, gracias. Y vamos a hablar de un gran tema, de algo que todos tenemos, cerebro. Pero, ¿cómo es el cerebro desde que nacemos? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Está con nosotros Víctor Hugo Arias, especialista en neurología, a quien saludo. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, bien, Gina, gracias. Gracias por acompañarnos. Y a mi queridísima Tania Mendoza, grafóloga y especialista en desarrollo humano. ¿Cómo estás, Tania? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y todos ustedes. Esta área del cerebro también contigo es súper importante, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque vamos a ir viendo cómo a través de la evolución del cerebro, bueno, el cerebro siempre está cambiando, pero a través de esta evolución también va cambiando nuestros trazos y por qué es importante cuando somos pequeñitos que nos empiecen a poner ciertas cosas psicomotrices que así como yo siempre les he dicho, el cerebro controla nuestra escritura, controla esta pluma y no al revés. Es nuestro motor. A ver, Víctor, vamos a empezar con que nos platiques cómo es un cerebro humano, porque lo vemos en las fotografías como, pues perdón la comparación, pero es como un queso Oaxaca con muchos surcos. Exacto. Sí, así es. A ver. Bueno, el cerebro es un órgano que está contenido en la bóveda craneana, Ajá. dentro del cráneo. El cráneo es el conjunto de huesos que lo protege. Ajá. Y el cerebro, la superficie del cerebro, precisamente como tú dices, tiene muchos pliegues, Ajá. que esto lo hace el cerebro para poder aumentar su superficie. Si nosotros ese cerebro lo extendiéramos, Ajá. tendría una superficie mucho mayor. ¿Como de cuánto? Si agarráramos un rodillo Ajá. y aplanáramos esa bola que es el cerebro, ¿cuánto mediría? Como un tanto así, que será medio metro, más o menos. No, es mucho, ¿no? No, sí, mucho. Son como 4 o 5 metros Como 4 o 5 cuadrados. metros. 4 o 5 metros cuadrados mediría nuestro cerebro, así como con esta Sí, cosa. lo extendemos. Lo extendemos con esta cosa con la que amasamos la masa. Sí, Ok. sí. 4 metros. Como obviamente eso no cabe en la cabeza, Se hace bolita, como queso se Oaxaca. tiene que arrugar, así Ajá. como una toalla que uno la Ajá. arruga para que quepa, así. Ok. Así, esos pliegues es lo que aumenta la superficie y es lo que hace que tenga muchas más neuronas y muchas más conexiones, que es lo que finalmente hace las funciones del cerebro, las conexiones neuronales. Uno nace con un número limitado de neuronas. Ok. Realmente la neurogénesis, la generación de nuevas neuronas, aunque sí existe en adultos, y aunque sí existe en niños y después del nacimiento, es muy mínima. La verdad es que es muy limitada. La neurogénesis, la generación de neuronas, es máxima en el desarrollo prenatal. O sea, cuando estás embarazada es cuando se nos están formando las neuronas. Ajá. No todo el mundo tiene la misma cantidad de neuronas. Pues se ha estimado Bueno. más o menos el mismo. Por Ajá. mucho tiempo se habló de 100,000 millones de neuronas. Los últimos estudios dicen como 85,000, que es más o menos lo mismo. A ver, pero creo que aquí lo importante sería no tanto la cantidad de neuronas, sino la conexión que se hace, exactamente. sinapsis. Y eso sí se hace cuando nacen los bebés. Eso deja de hacer, bueno, eso nunca deja de hacerse. No, pero empieza a hacerse. Pero empieza a hacerse cuando nace el bebé. En los primeros años del neurodesarrollo es cuando la densidad sináptica, es decir, el número de sinapsis que se forman por minuto, es mayor. En los primeros 2 años la cantidad de sinapsis que se forma es muchísimo. Lo que un niño aprende en los primeros 2 años es la velocidad máxima de aprendizaje que va a tener en toda su vida. A ver, yo no sé si estés de acuerdo, pero sí dices, ok, el cerebro es pues básicamente igual, con la misma cantidad aproximada de neuronas. Pero sí se dice que hay cerebros privilegiados, ¿no? Y el otro en radio hablamos del de Walt Disney, mito urbano, que lo congelaron y no sé Sí, qué, la ya vimos cabeza que no está es cierto. congelada. Pero bueno, o sea, sí hay cerebros privilegiados y debería de haber algo, porque hay niños que desde chiquitos, aunque no hayan tenido la estimulación de la que me estás hablando, son niños genio, ¿no? No hablemos de un Mozart, hablamos de gente que ya nació con ciertos dones que la mayoría no. Existen muchos factores genéticos involucrados, que nacen con ciertas moléculas que facilitan que se formen estas redes sinápticas. Entonces sí, como todo en la naturaleza, hay un promedio y hay gente que se aleja del promedio. La mayor parte de las personas estamos en el promedio y un muy pequeño porcentaje se aleja hacia ambos lados. Entonces sí hay un pequeño porcentaje de personas que son superdotadas en ese sentido, que tienen una mayor capacidad para generar estas redes y tienen una mayor capacidad de aprendizaje y de inteligencia. Y que por supuesto que tendría que ver mucho la estimulación que como padres le damos a nuestros hijos, ¿no? A ver, platícame,
¿El cerebro de un hombre y de una mujer los podemos distinguir? ¿Son iguales o no son iguales? Y morfológicamente, si yo le saco el cerebro a una mujer y a un hombre, puedo decir, este es de niña y este es de niña por su tamaño o por alguna razón. Sí son diferentes, sí existen diferencias. ¿Sí? Claro, sí, que se han venido dando pues a lo largo de millones de años de la evolución de la especie, entonces son innegables esas diferencias. Por supuesto, el cerebro, por su plasticidad cerebral y por la capacidad que tiene de modificarse, hace que esas diferencias no sean tan rígidas. Ajá. O sea, es un cierto patrón de comportamiento que se favorece ciertas cosas, pero evidentemente uno puede modificarlo, ¿no? O sea, físicamente puede ser diferente, pero funcionalmente es donde más se da el dato. ¿De qué color es un cerebro? ¿De qué color es un cerebro? Ay, Dios, es como... ¿Rojito, blanco o cómo será? ¿Gris? No, como color cremita, más o menos, como el sillón. ¿Es como este color? Más ¿El o menos. cerebro? ¿Como color cremita? Sí, y como esa textura. Color El cerebro no es compresible. O sea, no es como una esponja que uno pueda... ¿Es duro? Que no comprimir, es duro. ¿Es duro? Sacamos un cerebro así, es duro y de color cremita. Sí, es duro. Ok. Sí, no es como esponja, porque uno cuando lo ve parece como que lo puede aplastar así, como esponjosito. Sí se vería así. No, ahora, el cerebro no se trasplanta. No, pues, si se trasplantara, no ¿qué pasaría? A ver, pues, hipotéticamente. Sería un trasplante de cuerpo más que un trasplante de cerebro. ¿Qué pasaría con mis emociones? Si tú me das tu cerebro y yo te doy el mío, ¿qué pasaría? ¿Yo ya podría ser neurocirujana? ¿O neuróloga como tú? Pues no, yo estaría en tu cuerpo y tú estarías en el mío, porque realmente todo lo que somos entonces, está contenido en el cerebro, o sea, nuestra autoconciencia está pero contenida mis conocimientos y mis amores y todo, o sea, yo querría a tu mamá, querría a tu pareja, sabría dar una consulta como neuróloga y tú podrías pararte aquí a dar una entrevista, amarías a mi esposo y a mis hijos, o sea, ¿todo esto sucedería? Sí, bueno, es que no sería yo, seguiría siendo tú, solo que en otro cuerpo. Es como cuando dicen, estoy atrapada en un cuerpo de mujer, o sea, sí sería el rollo de que estarías atrapada en mi cuerpo, si se pudiera hacer ese trasplante que no se puede, hipotéticamente hablando. Sí. Pues sí, por decirlo de alguna forma. De alguna manera. Bueno, sería a grandes rasgos. A grandes rasgos sería así. A ver, ahora platícame cómo funciona el cerebro de un hombre y de una mujer, y ahorita entramos contigo, Tania, para platicar sobre esta parte de cómo escriben los niños y las niñas y si hay alguna diferencia. Platícame sobre esta diferencia del cerebro funcionalmente hablando, de la atención, de lo verbal, de todo esto que nos dice. Ok. Los tamaños son diferentes, son un poquito más grandes los cerebros masculinos, no porque tengan más neuronas o más sinapsis, solamente tienen más agua, y eso está diseñado evolutivamente para que resistan mejor los golpes, ¿no? Ok. Nada más. O sea, la diferencia de tamaños no tiene ningún otro significado. Ahora, en estudios funcionales se ha visto que sí hay áreas que tienen una mayor tasa metabólica, es decir, que tienen más actividad en hombres que en mujeres. Habitualmente estos estudios lo que reflejan es que los cerebros masculinos tienen una mayor actividad visoespacial en la región posterior del cerebro, que es la que sirve para procesar la información visual, Ajá. y parietal, que es lo que sirve para la organización espacial. Okay. Y las mujeres tienen una mayor expresión de actividad en el giro del cíngulo, que es una, ¿Qué es el cíngulo? Es una parte del lóbulo frontal, está como por abajo del lóbulo frontal, y es una parte que sirve para cambiar de foco atencional, es decir, para poner la atención a una cosa y cambiar a otra sin perder esta. Ok, el cíngulo de la mujer es más desarrollado que el del Así hombre. es. O sea, nuestro cíngulo es más potente. Es más. ¿Pero los hombres también tienen cíngulo Sí, o no? todos tenemos todas las pero estructuras y la capacidad de hacer cualquiera de estas cosas, pero sí sí se favorece más en un género que en otro. ¿Sabías que el cerebro es el órgano más importante del cuerpo? Es el responsable de administrar cada tarea que se realice, desde dormir hasta enamorarse. Para el ser humano significa una herramienta de gran desarrollo evolutivo, digna de causar admiración y asombro. Seguimos hablando de mamá. Recuerden nuestras redes sociales, Gina Ibarra TV en el fanpage, Instagram Gina Ibarra-radio, Twitter Gina Ibarra-mamá, y bueno, la revista digital hablando de mamá.com, donde encuentra artículos muy padres de todos nuestros especialistas o de muchos especialistas. Y bueno, estamos hablando sobre el cerebro, cómo es el cerebro, qué forma tiene. Nunca dijimos cuánto pesa el cerebro. ¿Cuánto pesa tu cerebro? Aprox 1.400 gramos. ¿1.400 gramos? Como kilo y medio, un poquito menos de kilo y medio. ¿Y el de hombre y el de mujer más o menos igual? Hay como 200 gramos de diferencia. De diferencia, ok. Bueno, no es tanto. No es tanto. No es tanto. Bueno, Tania, ya te saludé, pero vamos a platicar sobre esta parte. ¿Por qué distinguimos cuando vemos una carta y decimos, esta letra es de mujer?
y esta letra es de hombre. Cuando nosotros empezamos la lectoescritura, que bueno, para poder empezar la lectoescritura hay anteriormente mucho avance. Cuando algo que nos distingue de otros mamíferos es el dedo, la separación de este dedo. Y esto es lo que se utiliza y es lo que se entrena cuando estamos escribiendo. Por eso nos regresan el dedito y nos regresan el dedito. Si ustedes se fijan, los niños pequeños empiezan a escribir muy mal, incluso toman muy mal el lápiz. Y se queda, porque hay muchos adultos chavos que escriben así. Es correcto, y entonces hay que entrenar al cuerpo para poder escribir. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar ciertas habilidades, esto se hace a través de la motricidad fina. Por eso nos ponen a hacer con una aguja, cazar bordados. Exactamente. Esto tiene un fundamento y es prepararnos para la lectoescritura. Entonces, una vez que estamos escribiendo, los niños, efectivamente, como bien nos indica el doctor, tienden a focalizar ciertas actividades y hacerlas de una manera totalmente diferente a las que hacen las niñas. Cuando nosotros podemos ver convivir niños y niñas, las niñas están platicando, están socializando y los niños están compitiendo y haciendo actividad física normalmente. Entonces esto hace que cuando empiecen a escribir se note más ciertas áreas del cerebro que marcan si es un niño o una niña. Lo interesante de esto es que podemos a través de esta actividad, por eso hay algo que se conoce como grafoterapia, podemos entrenar nuestra mano a nuestro cerebro. Lo hacemos al revés. Escribimos con el cerebro, pero podríamos a través de esta grafoterapia hacerlo a la inversa. Empezar a entrenar estas áreas del cerebro como mujeres que normalmente no hacemos, como bien dices, nos dan un mapa y no sabemos dónde estamos paradas, ¿no? Un hombre es mucho más fácil que pueda ubicarse en el espacio-tiempo, las mujeres no, es más por intuición. Podríamos hacerlo al revés, empezar a entrenar esta parte, y hay muchos jueguitos, no me dejarán mentir, muchas actividades que nos pueden entrenar esta parte del cerebro masculino a un cerebro femenino y viceversa. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, no sí, es cierto. Sí, sí, es cierto. Por eso hay un tip muy bueno que a mí me encanta compartir, que es cuando tú le hables a un hombre, sea tu esposo o sea tu hijo, que lo toques si está, por ejemplo, viendo el fútbol en los videojuegos. Porque si le dices, oye, ya bájate a comer, y está en los videojuegos o está en el fútbol, te va a decir, ajá, y va a seguir. Y si se lo dices a una niña, te va a decir, sí, mamá, ahorita voy, dame 2 minutos, y agarra el suéter, y no sé qué, entonces la niña va a ir por el suéter, va a dejarte jugar, se va a bajar a comer. O sea, lo va a entender más a un hombre. Y con el hombre es lo mismo. Por tantas veces nos quejamos de que es que no me hace caso, está viendo la tele, es que está concentrado en una sola cosa. Es que requerimos un estímulo a la vez. Nada más. Se procesa estímulo por estímulo. Y cuando cambias de estímulo te olvidas del anterior. Ok. Entonces, digo en términos muy simplificados, es más complicado, pero en términos muy simplificados sería así, es estímulo por estímulo. La manera en que se procesa la información en el cerebro masculino es por fragmentos. Y en el cerebro femenino es una forma más integral. ¿Por qué hay recuerdos que se quedan en nuestra vida y recuerdos que los depuramos? Yo siempre he dicho que tengo un USB de pocas gigas porque a mí hay muchas cosas que se me olvidan y las voy depurando porque no tengo dónde ponerlas. Hay cerebros que hay gente que le dices tú, no es que me pasó eso, no, si está junto a una tortería y en la calle de no sé qué, y son, o sea, te dicen cosas que se acuerdan que dices tú, pero si eso fue hace 10 años, o venía vestido de tal manera, o sea, son con mucha memoria y hay otros que no. Bueno, hay como diferentes tipos de memoria. Eso sería como una memoria episódica. O sea, recuerda el momento, pero igual no se acuerda de la fecha. O no recuerda algún otro detalle que no es tan episódico, tan vivencial. En general, hay ciertos factores que pueden favorecer que los recuerdos se fijen mejor en la memoria. Uno de ellos es la amígdala. La amígdala es una parte que está muy cerca del hipocampo, que es donde se procesa la memoria, donde se crean los recuerdos. La amígdala sirve para las emociones, está muy implicada en el sistema límbico, que es el de las emociones. Cuando se está formando un recuerdo, al mismo tiempo que hay actividad emocional, ese recuerdo se fija mejor. Los recuerdos que tienen carga emotiva se fijan mejor en la memoria, por ese plus adicional de la amígdala. Una película que nos emocione la podemos recordar más que a lo mejor una de acción, por ejemplo. Así es. Podría ser. Y justo como la amígdala está muy cerca de la corteza donde se procesan los olores, los recuerdos que tienen que ver con algún aroma
también se fijan mejor. La conexión entre los aromas y la memoria es muy compleja, es muy interesante. Pero sí es cierto, hueles algo y dices, ay, ya me recordé el viaje que hice o la persona que hice. Te desemboca todo el recuerdo completo. ¿Y es igual en hombres y en mujeres? Esto está un poquito más desarrollado en las mujeres. Sí, claro. La cuestión olfativa y emocional, pero es... O sea, pero amamos con el cerebro, no con el corazón. ¿Cómo varía esta parte del amor entre el hombre y la mujer, ahorita que hablaste sobre las sensaciones y las emociones? Pues ahí es muy similar los circuitos que se generan para el enamoramiento. El enamoramiento tienen como 3 fases. Hay una autora que se ha dedicado como 50 años de su vida a estudiar eso, si pueden leanla, se llama Helen Fisher, que es como la experta mundial del amor. Y lo que ella me comenta es que hay 3 circuitos diferentes: la atracción, el enamoramiento, que es cuando uno se emboba y no piensa en otra cosa y está así, y el apego emocional. Esos 3 confluyen juntos para formar la experiencia del amor. La atracción es muy sencilla. O sea, la atracción tiene que ver con lo visual, tiene que ver con los aromas también, porque con los aromas reconocemos códigos genéticos para saber si esa persona está relacionada genéticamente con nosotros o no. A ver, para procrear, ¿no? Así es. Déjame ir a una pausa comercial, regresamos, y también Tania nos va a decir si se nota en la escritura cuando una persona está enamorada o no está enamorada. ¿Escribimos diferente? Debería, ¿verdad? Hasta con flores y rosas, pero sin poner eso debería de notarse ciertos rasgos. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Y en niños también se puede notar eso, si están enamorados o no. Vamos a una pausa. ¿Sabías que? El cerebro tiene un alto consumo de energía, representa un 2% del peso corporal y utiliza un 20% de toda la energía que se produce en el organismo. Tanto la salud de las neuronas como los impulsos que éstas transmiten demandan grandes cantidades de energía. Bueno, pues estamos de regreso, seguimos hablando de mamá, sobre el cerebro, el cerebro en general, el que cómo funciona el del hombre y el de la mujer y todo este tipo de cosas, su morfología. Está Víctor Hugo Arias y Tania Mendoza con nosotros, neurólogo y grafóloga, y hablamos sobre el amor, que sientes te quedaste hablando sobre la atracción. De la atracción, que los olores son importantes y que con el cerebro amamos, no con el estómago. No. Ni con el corazón. Con el cerebro totalmente. Pero el cerebro manda toda esta información y por eso se nos sume el estómago y sentimos palpitaciones. Pero quien ahí manda todo, o sea, el jefe de los jefes es el cerebro. Es el cerebro. Okay. Sí, o sea, hay una descarga de adrenalina y una descarga de dopamina en el cerebro enamorado que se repercute en todo el resto del organismo. ¿Enamorado? Hay cambios de feliz? Pupilas, Sí. se crece la pupila. Sí, la dopamina es el neurotransmisor de la felicidad. O sea, la dopamina sirve para sentir placer y para sentir bonito. Ok. Se nota, hace ratito decíamos, se nota cuando uno está enamorado en la manera que escriben, totalmente, porque estos cambios que hacen que la persona esté demasiado excitada todo el tiempo, entonces hace que la letra tenga mucho más presión, hace que la letra sea muy grande. A ver, dicta algo que escriban las personas y ahorita en 2 minutos, dile, a ver, que escriba tu esposo, mi mamá me mima o algo, no sé qué letras, y decimos a ver qué tanto enamorado están. Ojalá que de la pareja, ¿verdad? Por favor, o de la vida. ¿Hay ¿no? alguna letra en especial que te demuestre más que estás enamorado o algún rasgo? Más bien, no les quiero decir porque sería como trampita, pero escriban algo como: el amor me sienta muy bien. El amor me sienta muy bien. Escríbanlo ustedes y que lo escriba su pareja. El amor me sienta muy bien. Agarren papel, pluma y en 1 minutito nos explicas por qué esa parte de que los rasgos son nos totalmente indican, diferentes. porque igual como indican cuando uno está enojado, Totalmente. también indican cuando está feliz Sí. o cuando Aquí está va a ansioso. haber los rasgos rápidos, son la letra mucho más grande, mucho más redondeada, hay una buena O sea, presión. ya estás Ya les estoy explicando. diciendo. Espero que ya lo hayan escrito. A ver, vas de nuevo. Hay una buena presión sobre el papel, se va a ver hacia arriba, estos rasgos van a estar totalmente ladeados hacia el lado derecho, las letras van a estar unidas, Okay. eso es importante. O pegadas, si escribes letra de molde. Sí están unidas, vamos a ver minuciosamente estos rasgos, es como si no levantaran la pluma, Okay. incluso en letra de molde.
se ven estas uniones. ¿Y cuando te divorcias qué? ¿Ya separas la pluma? Totalmente. Así se nota Totalmente. hasta Si la están separación pasando- de la letra, si es la letra separada es porque este está divorciado. Si están pasando por un proceso de mucha tensión, que Ajá. podría ser un divorcio, podría ser la muerte de algún familiar, podría ser incluso algún término de relación O de laboral, trabajo, claro, una ¿es ruptura. correcto? Se van a ver estas letras totalmente separadas, ¿no? Incluso algunos temblores se van a notar al momento de escribir. Se escribe como si no tuviera nada de prisa, como con mucha cautela. Ajá. Y la presión es totalmente límpida, ¿no? Ajá. O sea, se nota alguien que está muy entusiasmado, escribe con mucha presión. Alguien que no lo está, su trazo es muy ligerito. Y eso se va a notar. Y todo esto lo haces de forma inconsciente, o sea, tu Totalmente. cerebro es el que está dirigiendo tu mano para que escriba tus emociones y toda esa parte. Totalmente, sí, porque a través del cerebro es como está llegando esa emoción y está impactando esa emoción y entonces esa emoción, es más, ¿no les ha pasado que cuando vamos a escribirle una carta a alguien tenemos que pensar tantito qué es lo que le vamos a escribir? Sí, claro. O sea, no es lo primero que venga a la mente, Sí, ¿no? Es cuando como- vas a mandar un mail, ¿no? Es correcto, ¿qué voy O sea, a ¿qué ponerle? voy a poner, claro. ¿no? Y entonces ¿qué voy a ponerle? Hay una serie de instrucciones que pasan por nuestro cerebro y entonces es cuando empezamos a escribir, ¿no? No es nada, no nos despertamos y escribimos luego. Sí, no, hay un pensamiento, Hay un y hay pensamiento. una orden del cerebro y Totalmente. por lo tanto hay una emoción, Sí, que es lo claro. que nos decía ahorita Porque esa Víctor. planeación finalmente la escritura es lenguaje. Ajá. Esa es la misma área que para el lenguaje hablado. Entonces una persona no habla igual cuando está enojada, que cuando está triste, que cuando está... Es exactamente... Tampoco escribe igual. Porque es lenguaje, es exactamente la misma área que planifica el lenguaje hablado, es la que planifica la escritura. A ver, porque hay gente que se dice es que es muy fría. Podría ser algo en su cerebro también, de que no esté conectada esta parte emocional con el cerebro. Bueno, Porque hay gente habitualmente más eso fría. tiene más que ver con cuestiones psicológicas, Y pero sí culturales. hay cuestiones, sí hay enfermedades que producen algo que se llama abulia, que es la ¿Abulia? abulia. ¿Qué significa? La abulia es la incapacidad para la voluntad, para Ok. desear hacer las cosas o para expresar emociones. Yo tengo una paciente que tuvo una hemorragia cerebral Ajá. en una parte muy específica del cerebro y no puede sentir emociones, ni reconocer emociones. Qué difícil. O sea, Está vive a lo mejor, dejó de abúlica. querer. A ver, abúlica dejó de querer a sus hijos, dejó de... No, sí los sí los quiere, quiere. pero no experimenta la emoción, no solamente ese tipo de emociones. O sea, ella puede estar sentada 4 o 5 horas sin hacer nada y sin moverse O sea, y no se siente triste, no está triste, Pero ni contenta. no, Está como que Está ahí. neutra. Ujú. Qué difícil. así es. Pero Y hay- eso sí ya es neurológico. Y por un golpe. Habitualmente porque es por es por un- infartos o infección o o por por algo. sangrados. O sea, si cuando te da un infarto cerebral o cuando tienes un En problema... un esos- área muy específica, sí. y te pueden llegar a pasar otras cosas, obviamente, dependiendo del área que esté afectada. Ujú. Por eso hay gente Así que es. tiene un problema y no puede escribir ya o no puede menearse. Todo esto, el cerebro es importantísimo. ¿Cómo cuidamos nuestro cerebro? ¿Qué hacemos? Bueno, Dicen, toma leche para... no, o sea, ¿qué hacemos para desde la infancia cuidar el cerebro? O dicen que ocupamos el 10% del cerebro, ¿es cierto o es mito? eso es un mito porque no hay manera de establecer cuál es el potencial máximo y por lo tanto no podemos saber qué porcentaje se usa si no Ajá. sabemos cuál es el límite. Ok. Pero existen estas de IQ, ¿no? Que Ah, yo creo que son claro. viejísimas y que ya El- no funcionan. Y que te No, dicen, no, este el- tiene IQ arriba de no sé qué y este tiene un IQ menos. No, de sí, inteligencia. la escala de Weiss, que Sí. es con la que se establece el IQ, es muy válida, es Ah, muy sí, sí, es aplicable. muy válida. O sea, que si te la mandan Porque a hacer. es que se ha ido modificando con el tiempo. O sea, está el Weiss original y está el Weiss 3 y está el Weiss 4 y así como que se ha ido actualizando. Entonces sí, es muy ¿Tú te válida. la has hecho? Sí. ¿Qué IQ tienes? A ver, ¿cuál es el IQ en promedio de todos? 100, o sea, ese es... 100 es el que deberíamos de tener, 100 es el promedio. 100 es el promedio, es donde está la mayoría de las personas y te desplazas 10, o sea, de 10 a 110, ahí está contenida el 70% de la población. Conforme te vas alejando, cada vez hay menos cantidad de población. Ok, si tienes menos de 100, a lo mejor no eres tan brillante. Si tienes menos de, bueno, ¿De si tienes 100? menos de 90, ¿De 90? ya podríamos empezar a hablar de Oye, deficiencia estaría mental leve, padre moderada o hacérnoslos, severa. ¿no? ¿Tú cuánto tienes? O sea, dilo. ¿Cuánto tienes? 126. ¡Ay, de verdad! ¿126 tienes? ¡Guau! Es que se evalúan muchas cosas y al final se promedian. Fíjense nada más O qué sea, especialista traigo, hasta el IQ les presumo. Realmente solo un parámetro me salió alto. ¿Cuál? Al hacer el promedio sube Ah, todo. te subió uno. Ajá, me subió O sea, todo lo demás. Es como cuando te va bien en la escuela porque sacaste 10 en deportes. Algo así.
Así te fue. De los 4 parámetros, uno me salió alterado. ¿Cuál fue el que te salió? Velocidad de procesamiento. Velocidad de procesamiento, o sea, que eres muy rápido en el pensamiento. Mi cerebro es muy Perdón. rápido según el Yo WISE. creo que ese también es el de las mujeres, porque estamos ya pensando todo el día. todo el día, Así es. exactamente. A mí sí me gustaría hacerme uno. Sí, pues ¿Cómo puede se hace? realmente. No hay test en Google, obvio. No, sí, O sea, sí sí se te- requiere de un aplicador con que una- experimentado en el WISE. La especialidad que los aplica son los neuropsicólogos. ¿Tú te lo has hecho? Sí, lo que pasa es que yo tengo una hiperactividad en grado 2, entonces sí, en sí. algún punto, ¿Cuánto tiene? me parece que 112. Sí, estaba Pues bastante en el estás mal, promedio. No, estás nada estaba mal, bastante en el estás promedio. arriba del promedio. Sí, un poquito. 112, sí. No, pues está bueno. Yo sí me lo voy a hacer algún día, a ver. ¿No? Sí, A es- ver, sería interesante. Bueno, entonces, ¿este IQ a qué se debe? Y es que ya naciste con... Bueno, no, me quedé con otra No, pregunta. se va formando. se va formando con la de hecho, experiencia. no es válido hacer IQ en niños, ¿A qué edad se hace? en adultos después En de 18. ¿Cómo le hacemos para tener mejor cerebro? O sea, para hacerlo más fuerte, para que esté más sano. Ok. ¿no? Por un lado, la principal enfermedad cerebral es la enfermedad cerebral vascular, es decir, los infartos y los sangrados. Entonces, lo primero sería una buena salud general, o sea, no excederse en grasas, hacer actividad física, no fumar, controlarse de la diabetes, la hipertensión si es que se tienen. Eso sería lo primero para que no se vaya a infartar el cerebro. Ok. Y ya específicamente en el cerebro como protección para enfermedades degenerativas como las demencias, la enfermedad de Alzheimer, así. El nivel de escolaridad previo se ha demostrado que es el factor protector más fuerte para enfermedad de tipo Alzheimer. Ah, ¿en serio? ¿El estrés? No, el factor, el nivel educativo previo. ¿El nivel educativo previo? Ah, ok. Entre más nivel educativo tengas es mejor. Pero el estrés, ¿cuánto te afecta? Bueno, lo que pasa es que sí hay factores, no hay como una relación directa. Ajá. No hay una Pero relación directa, sí podría. pero el estrés aumenta niveles oxidativos en el cuerpo en general Ok, y y la oxidación tiene mucho que ver con el Sí, Alzheimer. te lo pregunto del estrés porque cuando hablas de corazón o hablas de cuál dicen bájale el estrés. No sé si en el cerebro, por eso te lo preguntaba, si también tendría que ver o no tendría que ver. Algo en Tiene que general. ver. Ujú. Pero aquí más bien es tu nivel educativo, Para demencia tipo Alzheimer es el principal entre factor más protector. protector. Entre Mientras más más educación años de tengas, escolaridad más años de formal. escolaridad tengas, menos probabilidad. No quiere decir que alguien que haya hecho una maestría no le vaya a dar Alzheimer, ¿no? Es por probabilidad nada más. Así es. Y a los que les da, se nota menos. Les da menos fuerte. Ah, ok. Porque su cerebro tiene más herramientas para ir supliendo las fallas Ay, que va Hay teniendo. que estudiar otra carrera ahorita o algo. A ver, dame un contacto, por favor, Víctor Hugo Arias. Mi celular 55 85 30 16 46. Ahí está, Víctor Hugo Arias, especialista en neurología. Gracias. Y también Gracias. Tania Mendoza, grafóloga y especialista en desarrollo humano. Gracias, Tania. Gracias a ti, Gina. Gracias, doctor. Bueno.